Bienvenidos hermanos a nuestra reunión correspondiente a la parte del mensaje y la palabra que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado hablando en semanas pasadas sobre el Sermón de la Montaña. Hoy nos toca el tema sobre Jesús y el divorcio. Lo invito a que vayamos a la palabra de Dios, a la Biblia, en Mateo capítulo 5, del versículo 31 al 32. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es la tercera vez que el Señor Jesús hace una antítesis. Una antítesis es la contraposición de dos conceptos diferentes. En este caso, la interpretación que los fariseos hacían de la ley y la interpretación que hace Jesús, la interpretación correcta tomando en cuenta el espíritu de la ley. Para abarcar este tema de Jesús y el divorcio, vamos a ir a otros versículos un poquito más adelante. En los capítulos posteriores vamos a ir a Mateo capítulo 19 del versículo 3 al 9. Así que lo invito a ir allí a estos versículos y vamos a leer. Y dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Detengámonos un momento ahí. Vean lo que le preguntan los fariseos, los que enseñaban la ley al pueblo. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? Y es que precisamente eso era lo que los fariseos hacían. Lo que los fariseos hacían era que le decían al pueblo que podían repudiar a su mujer casi que por cualquier razón. Vamos a analizar un poquito el Antiguo Testamento y ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento, pero obviamente no era así como está escrito, no es así. Aquí Jesús, en los versículos iniciales que hablamos, los voy a volver a leer, que dice Mateo capítulo 5, 31 al 37, dice: también fue dicho, es decir, los fariseos y los escribas les han dicho a ustedes, pero yo os digo. ¿Qué es lo que les han dicho? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Aquí después en Mateo capítulo 19 dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y era precisamente eso lo que los fariseos hacían, ¿no? Si tú puedes repudiar a tu mujer, dale carta de divorcio, por la razón que casi que fuese. Pero yo os digo, dice en Mateo capítulo 5, 31 y 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí Jesús establece que no debe de haber separación, no debe de haber divorcio, no debe de haber de repudio si no es solamente por fornicación. Siguiendo en Mateo capítulo 19, en el versículo 4, dice: él respondiendo a la pregunta de que si se podía repudiar a la mujer por cualquier causa, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vean ustedes este punto. Mas al principio no fue así. Es decir, no está dentro del propósito de Dios, no está en el corazón de Dios el repudiar o el hecho del divorcio. Versículo 9: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer o que se divorcie de ella,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay varias observaciones que tengo aquí. Tengo 4 observaciones de muchas observaciones que pudieran haber. La primera observación: fíjese que Jesús establece que el matrimonio es entre hombre y mujer. No entre hombre y hombre, ni entre mujer y mujer. Es entre hombre y mujer. El homosexualismo existía, pero era un tabú en esa época. Y claro que existía. Y como existía, Jesús no lo tomó en cuenta. Porque el matrimonio no se da entre personas del mismo sexo. Claramente lo dice en el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto dejará padre y madre, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Hombre con mujer, y los dos serán una sola carne. Ok, el segundo aspecto que me llama la atención acá es que precisamente dice que en el matrimonio los dos son una sola carne. Es una unión de cuerpos, ya no son dos individuos, es una pareja. Significa que el lazo más fuerte de la relación matrimonial es mayor que la que se tiene con los padres. Cada uno ahora le pertenece al otro en el pleno sentido del cuerpo, y cada uno ahora debe cuidar del otro. El tercer aspecto a observar acá es que es Dios quien los une. Aquí cuando dice: así que ya no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que es un acto de consagración, es un acto divino, un acto que Dios hace de juntar a los dos. Y en este sentido podemos decir que también es un sacramento, porque por medio del matrimonio ambos reciben el favor de Dios. Es un acto celestial. La cuarta observación que tengo acá es que dice que por lo tanto el hombre no debe hacer una separación en esta relación. Es decir, el hombre no debe de quebrantar este pacto, el hombre no debe divorciarse. Y aquí lo dice. Vamos a ver, dice acá, por tanto, en el versículo 6, parte B, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque es un acto que Dios hace de juntar a las dos personas para establecer el matrimonio. Lo invito a ir a Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, donde está el concepto donde se agarraban los fariseos y los escribas para malinterpretar la ley. Vamos a ver lo que dice la ley en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ok. Y aquí está el punto, ¿no? El punto aquí es la interpretación. Cuando ellos ven que dice: si no le agradare al hombre por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esta cosa indecente era interpretada por los fariseos y los escribas prácticamente cualquier razón, cualquier causa. Y ese era el desorden que estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús. Jesús llama la atención y les dice a sus hermanos, les dice: ustedes escucharon que el que repudia a su mujer debe darle carta de divorcio, mas yo digo que no. La carta de divorcio no debe darse, solo excepto si hay fornicación. Entonces Jesús está aquí en contra totalmente de la separación, en contra del divorcio. Más los escribas y fariseos estaban más bien como pareciera como promoviendo aparentemente el divorcio. Versículo 2 de Deuteronomio capítulo 24: y salida de su casa, es decir, despedida la mujer con una carta de separación, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, es decir, si le entrega otra vez otra carta de divorcio del otro, y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre
que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí está hablando de que no se acepta que una vez que se hace el divorcio, regresar otra vez con la misma persona. Esto para que no se tome a la ligera un divorcio. Y este es el sentido de la ley. Ahora, para la carta de divorcio, los fariseos tomaban esta antigua legislación mosaica respecto a la cuestión de la impureza o la indecencia, cuando dice que si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, que le escriba carta de divorcio, y tenían una propia interpretación de lo que eso significaba. De hecho, ellos enseñaban que si un hombre ya no quería a su mujer o por cualquier razón ya no le satisfacía, eso era un sentido de impureza. Entonces había una interpretación torcida del intento y del propósito de Dios en cuanto al matrimonio. Mientras el Dios establecía el matrimonio con el fin de que fuese permanente, Moisés aquí hace una excepción por la dureza del corazón de ellos. Pero nunca ha sido así, nunca fue así, dice acá la palabra de Dios desde el principio. La consecuencia fue que en un tiempo de nuestro Señor, pues en ese tiempo se volvían a cometer terribles injusticias con las mujeres que eran repudiadas por las razones más indignas y caprichosas del hombre. Solo le interesaba al hombre la parte legal de dar carta de divorcio, y eran muy meticulosos en esto, como en todos los detalles legales. Así que el divorcio para los fariseos se reducía en una carta simplemente y despedir a la mujer sin valorar las razones y los pesos de que si tenía sentido o no tenía sentido esa separación. Hoy, pues no es muy diferente. El hombre se divorcia porque dice, y la mujer también se divorcia porque dicen que se acabó el amor. Y esto no es una justificante de divorcio para Dios. Los invito a ir a Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16 y veamos qué piensa el Señor acerca específicamente de una separación matrimonial. Dice así en el versículo 13, Malaquías capítulo 2, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. O sea, otra vez van a hacer cubrir el altar de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Aquí está hablando el Señor de que Él no va a aceptar una ofrenda porque hay algo que está sucediendo en el altar. Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Vemos aquí algo desleal entre el hombre y la mujer. Precisamente vamos a ver que fue un divorcio. Jehová ha atestiguado contra ti. O sea, tú que vienes a presentar ofrenda delante de Dios, Dios está atestiguando contra ti de que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con la persona que te casaste, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. No hizo él uno, los dos uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Es decir, él aborrece la separación, él aborrece el divorcio. Vuelvo a repetir el versículo 16, capítulo 2 del libro de Malaquías. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, así que guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios está claramente en contra de la separación y en contra del divorcio. Según de Corintios capítulo 7, de versículo 1 al 16, vamos a leer que dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, hablando
el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, para no estar fornicando y para evitar fornicar, que cada uno se case. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, es decir, las relaciones de intimidad que se deben de dar el uno al otro. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, que se satisfagan el uno al otro conforme el deseo que el otro tiene. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, es decir, no le digas no si quieren una intimidad sexual la pareja con la cual estás casada. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, es decir, volver a tener relación de intimidad, para que no os tienta Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Está hablando de que Pablo decía que él quisiese que nadie se casase, porque Pablo no estaba casado. Versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Vean ustedes aquí que claramente lo que el Señor manda es que no debe de haber separación, no debe de haber divorcio, a excepción por fornicación. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Aquí está hablando de aquellas personas que tienen, cristianas, que tienen esposos inconversos, o mujeres cristianas o hombres cristianos que tienen esposas inconversas. No se separen. No puede ser razón de separación, a no ser que la otra persona se quiera separar. En el caso de la otra persona que se quiera separar, entonces no nos llamó a servidumbre, dice acá, sino que nos llamó a paz. Entonces, si el incrédulo se separe, que se separe entonces el cristiano. Si hay una separación, entonces obviamente que hay un divorcio. Y si hay un divorcio, obviamente que hay la posibilidad de volverse a casar. Obviamente. Antes de considerar el divorcio, para cualquier pareja que tenga algún problema debe entender estas cosas, que el divorcio no lo aprueba Dios, que Dios lo condena. Más bien, Él dice que Él aborrece el repudio. Y en la contestación de Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, que tiene que ver con el sermón de la montaña, permítame leerlo otra vez. Oíste que fue dicho, o también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que decían los fariseos. Lo tomaban muy simplistamente. ¿Quieres repudiar a tu mujer? Dale carta de divorcio. Eso es todo. ¿Quieres repudiar a tu mujer? Dale carta de divorcio. Eso es todo. Mas no este es el corazón de la ley, ni es el corazón del Padre.
sino que no debe tomarse a la ligera esto. Así que dice en el versículo 32 Jesús, pero yo os digo, o sea, los fariseos dicen una cosa, pero yo os digo, los escribas dicen una cosa, pero yo os digo, que repudia a su mujer, es decir, el que se quiere divorciar de ella, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es decir, si tú te separas de tu esposa y no ha habido fornicación, y tu esposa se casa con otra, ella va a adulterar. Y el que se casa con ella también va a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y tú también al casarte con otra vas a cometer adulterio. Porque la separación no fue por causa de fornicación. Entonces, si no es por causa de fornicación, deben estar juntos. Ahora, aquí hay otra causa que le agregó acá el hermano Pablo, el apóstol Pablo, que dijo que si la mujer o el hombre está con un incrédulo casado, entonces si solamente es el incrédulo se quiere separar, que se separe. Pero que si no tiene por qué separarse. Entonces, aquí hay otra razón. Pero también yo le voy a agregar una razón más. La razón cuando la mujer o cuando el hombre usa la violencia física. Cuando agrede y pone en peligro la vida de la otra persona. Esa sería otra causa que hoy es muy común, la violencia en la familia, la violencia entre parejas, y es causa de muertes en algunas situaciones que se han dado en todo lugar. Entonces, cuando esas situaciones se dan, sí es necesario, si no le llamó el Señor a la persona a servidumbre o a esclavitud, peor a ser una víctima y ser posiblemente asesinado o matado por su pareja. Entonces hay que cuidar la integridad. Si el hombre o la mujer han demostrado agresión física, entonces sí es también una opción de divorcio. Antes de considerar el divorcio para cualquier pareja que sea, deben de primeramente buscar la consejería pastoral. A través de la consejería pastoral, el pastor tiene que orientarles y tiene que decirles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y qué forma y de qué manera se pueden resolver las situaciones. No se permite el divorcio en la Biblia si no es por fornicación, si no es porque el incrédulo se quiere separar, y si no es por una agresión física que esté provocando el cónyuge, una agresión comprobada. Entonces, les vamos a terminar este mensaje para todos ustedes con Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra el otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Este es el llamado para las parejas, este es el llamado para toda persona, aun que también no estuviese casada, aun cuando estuviese soltero. El llamado de Dios es a la reconciliación, hacia la restauración, hacia el diálogo entre las parejas, y no el divorcio, no la separación. Tomemos en cuenta muy bien cuáles son las razones del divorcio, y más bien cuando veamos que se está enfriando la relación matrimonial, entonces preguntémonos cada uno qué debo de hacer para mejorar la relación. No qué debe hacer el otro, porque en la gran mayoría de las veces todos se dicen o se preguntan por qué el otro no hace esto por mí. Es que él o ella es así. No, mejor di qué me falta a mí para mejorar la relación. ¿Qué debo hacer que no he hecho para mejorar la relación? Antes que sea el problema más grave, antes que entonces tenga que recurrir a la consejería matrimonial, que es lo correcto. No debe haber un divorcio nunca
antes en una consejería pastoral. Las personas que se van a divorciar, si se van a divorciar, debe de ser primeramente pasada por consejería pastoral. Eso debe ser una obligación y un requisito para el divorcio en personas que están asistiendo a la iglesia. Con solo uno de los miembros del matrimonio que asiste a la iglesia, aunque el otro no asista, aún así debe de consultarse y pasar por una consejería pastoral, que es lo correcto. El pastor sabrá qué hacer, Dios le tendrá que indicar, Dios le tendrá que guiar a través de cómo puede ser el proceso de restauración o en el caso ya extremo, pues que sea una separación, tomando en cuenta la palabra que hemos comentado el día de hoy, que está pues autorizada por el Señor Jesucristo, que es la voluntad de Dios expresada a través de todos los versículos que hemos estado viendo. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te bendecimos a ti, Rey, porque tú no quieres la separación de aquellos que tú has unido. Tú has traído a un hombre, a una mujer y los has juntado, los has bendecido. Ha sido una unión fraguada por ti desde tu trono y tú no quieres esa separación. Pon en el corazón de cada hombre y cada mujer que tiene problemas matrimoniales el sentir correcto de tu deseo, Señor, y pon en ellos y en cada uno de los que me están escuchando el accionar en hacer aquello que no se ha hecho. Posiblemente hay algo que el Espíritu Santo está indicando en este momento a cada persona que me esté escuchando que debe de hacer para mejorar su relación matrimonial. Aún aquellos que no tienen ningún problema, todos debemos cooperar y poner no solamente nuestras intenciones, sino también saber que tenemos un compromiso dentro de un pacto y por lo cual debemos de cuidar la relación con nuestra pareja. Así que pon el sentir y el querer en cada hombre, en cada mujer que me está escuchando, Señor, para que busquen más bien el consejo pastoral y busquen tu consejo y tu palabra, y que a través de tu palabra, Señor, más bien se reunifique el hombre con la mujer que tomaron un día la decisión de unirse delante de ti. Gracias, Señor. Bendice a todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y el honor a ti. Amén. Dios le bendiga.